tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional, donde abordamos temas de coyuntura nacional, obviamente en el contexto político y electoral. Pero hoy es un gusto recibir a un experto en materia electoral, a una voz autorizada, a una autoridad en materia jurídico electoral. Es un placer recibir a el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Julio, buenos días. Muchas gracias por la generosidad de tu invitación y estoy aquí siempre a tus órdenes. Gracias, doctor. Oye, hay inquietudes en el proceso de esta reforma polémica, preocupante y alarmante reforma constitucional que ha venido a transformar el proceso de elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Hay muchas dudas, hay inquietud, no sé si haya opacidad o mala información. Desde tu perspectiva, ¿crees que este proceso electoral se esté cumpliendo conforme a las reglas publicadas en la reforma o están manipulándose a través de los intereses del propio Morena? ¿Qué opinas, Marco? Mira, yo creo que hay muchas cosas que la reforma judicial ha establecido y que por razones de la premura y por razones de la forma tan específica en que se ha venido implementando la reforma, pues no se han podido cumplir o no se han querido cumplir, como es el caso primero de la integración de los comités de evaluación que, como sabemos, de acuerdo con la Constitución, tendrían que ser con perfiles de personas imparciales, de personas que gocen de cierto prestigio, pero sobre todo que tengan independencia frente al gobierno y frente a los partidos políticos. Pero esto no ha sido así. Los comités de evaluación fueron integrados con personas cercanas al oficialismo, con perfiles reconocidos en otros momentos como incluso militantes del partido de Morena. No sé, te pongo un ejemplo, en el caso del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, estaba un señor que fungió como representante del partido de Morena en el Consejo General del OPLE del estado de Tamaulipas cuando la elección de Américo Villarreal. Estas personas pues hicieron una integración de los listados, haciendo, vamos a decirlo con toda claridad, una especie como de depuración de aquellos perfiles que no resultaban atractivos para el oficialismo. Y hay también, por ejemplo, una negativa expresa que se dio en otro ámbito de la organización de las elecciones de parte del gobierno federal sobre la ampliación presupuestal que, por un lado, presentó el INE para poder instalar la totalidad de las casillas. Este es un punto medular, Julio, porque lo que dice la Constitución es que tienes que instalar el mismo número de las casillas de la última elección. Dicho de otra manera, dado que se trata de una elección extraordinaria, esta del 1 de junio de 2025, pues se tenía que instalar exactamente las casillas que correspondieran como en el proceso electoral que tuvo verificativo entre 2023 y 2024, pero esto no fue así, fundamentalmente porque el INE tuvo un recorte severísimo al presupuesto que originalmente presentó como costo de la elección. Hubo una asignación presupuestal primero sobre unos poquito más de 4,000 millones de pesos. Y luego hubo una serie de reuniones entre las consejerías y la presidenta de la República, lo hemos comentado en otros momentos, pero la presidenta dijo que se iba a revisar esa situación y al final solo les autorizaron alrededor de otros 700 millones, no los 1,500. Y eso va a llevar a que existan poquito más de 82,000 casillas que ahora se llaman seccionales en todo el país. Esto significa, para decirlo en español, que este mandato constitucional de que las casillas estén lo más cerca posible del domicilio de los electores, eso no va a ser posible porque al ser solo la mitad, pues el domicilio donde estarán estas casillas será más lejano que el domicilio de los electores. Eso también me parece que tiene un componente muy, muy complicado para una elección, pues que se ha venido complejizando a lo largo de estos meses. Otro detalle que yo te diría que me parece que tampoco ha sido el más adecuado para que la elección se haga de acuerdo con lo que establece la legislación, pues tiene que ver con toda la problemática que ha enfrentado el INE para tomar algunas decisiones
cruciales de la organización específica de la elección. Por ejemplo, ahora recientemente el INE estableció los topes de los gastos de campaña, los gastos personales máximos que las personas pueden realizar en las campañas que van a empezar el día 30 para los cargos federales. Y en esta ocasión el INE había decidido un tope único. Hay que recordar que los topes de campaña son los límites, la definición de una cantidad de dinero máxima que tú te puedes gastar en una determinada campaña electoral. Y el INE dijo, pues con 220,000 pesos es suficiente para las campañas nacionales, que son las de ministros y ministras de la Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral, y eso significa que estas candidaturas pues podrían gastar lo mismo que gastaría una persona que hace una campaña para jueza o juez de distrito, que son ámbitos y demarcaciones territoriales más pequeñas. Le corrigió la plana el tribunal. Sí debo decirte que hay una interpretación que pareciera en la ley electoral que dice que el tope tiene que ser igual para todas las elecciones, pero también la propia legislación tiene varios elementos que te dicen que el tope tiene que ser definido en función a las condiciones de la elección, las características mismas. Entonces, tenías una fórmula de interpretación. Pero como ocurrió, por ejemplo, con la sobrerepresentación, donde una mayoría de consejeros del INE y luego una mayoría de los 5 magistrados, perdón, del Tribunal Electoral, pues deciden formalizar la sobrerepresentación que nos tiene en este tránsito tan lamentable de desaparición de la democracia mexicana por una fórmula de gobierno completamente distinta, que será una especie de autocracia donde el Poder Ejecutivo tiene una enorme preeminencia. Pero en esta ocasión igual el INE hizo una interpretación diciendo el tope tiene que ser único y el tribunal le corrigió la plana, le ordenó que Claro, revisara este punto y que estableciera topes diferenciados. Luego ha habido otras cosas, Julio, está la discusión sobre las características de la boleta. Creo que el INE no tenía mucho que hacer con el tema de la boleta. Te van a dar así una es. hoja llena de nombres y vas a poner numeritos y complejo el tema. Y creo que un asunto también que me parece que sí lastima definitivamente la confianza tiene que ver con el hecho de que no se va a realizar el conteo de los votos en las casillas. Ese punto, Julio, sí es un tema muy delicado porque Claro, al final de cuentas lo que vas a tener nada más es una hoja ahí afuera de la casilla que te va a decir cuántas personas fueron a votar, pero no por quién votaron, no va a haber una distribución de las boletas, no tienes conteos rápidos, no vas a tener PREP, y solo se van a realizar los cómputos, sí, desde la misma noche, pero los cómputos en los consejos distritales, también por los consejeros de los distritos, que son ciudadanos muy respetables, pero eso va restando alguna posibilidad, porque al final los resultados, no quiero decir que se vayan a tergiversar, pero tú no vas a tener elementos de comprobación. En una elección normal, pues ve, por ejemplo, toda la disputa que se siguió en Venezuela en el claro, contexto de una elección diferente, pero pues había las actas que tenía María Corina Machado y Edmundo González, pero aquí no vas a tener tú las copias, las fotografías de las actas, como pasa con la elección de diputados, senadores, que le sacas una foto al cartelito que reproduce los resultados del acta de escrutinio y cómputo, ahora los vas a tener que contabilizar hasta los consejos distritales. Y todo eso va generando una situación de adaptaciones, de decisiones que sobre la marcha se van tomando y que ponen pues en riesgo no solamente la autenticidad de la elección, sino pues que han lastimado de manera definitiva, en mi opinión, la credibilidad que se tiene sobre la elección de carácter judicial. Y ya pues para cerrar este apartado te diría, pues es muy lamentable que por ejemplo en las elecciones judiciales locales, donde ni siquiera hemos volteado a verlas porque la discusión de la elección judicial federal ha sido permanente, no ha habido día en el cual no haya una noticia nueva sobre estas elecciones, pues en el claro, caso concreto, por ejemplo, de Durango, que siendo un estado gobernado por el PRI, pues resulta que ahí se van a renovar por la vía de la elección 49 cargos judiciales y pusieron un candidato por cada cargo, Julio, un solo candidato. Quiere decir que si alguien quiere ser magistrado o magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Durango,
solo hay una sola persona propuesta para ese cargo, no hay competencia, no hay elección. Esa Es persona correcto. ganaría con el simple y sencillo hecho de ir a votar por sí misma. Y además hicieron coincidir pues los listados de los diversos comités de evaluación. Entonces, es un tema que me parece se ha prestado para los excesos, para los abusos del oficialismo en mayor medida, porque tienen más Claro. estados, pero también en el ámbito federal es claro el abuso del oficialismo en esta elección. Sin lugar a dudas, la simulación, la opacidad, la manipulación de este proceso, no quiero llamarle electoral, no me parece que es un proceso electoral serio, me parece una simulación de elección directa, de nombramiento de sus cuates, de la gente incondicional de Morena, pero dentro de esta vorágine de simulaciones, de actos que violentan pues las reglas propias de un proceso electoral serio, digno, legal, quisiera preguntarte, Marco, estamos platicando con el doctor Marco Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, hay inquietud, hay preocupación porque por una parte tenemos un proceso electoral que viene a colonizar y a debilitar y a acabar con la autonomía e la independencia del Poder Judicial. Pero por otra parte tenemos a ciertos funcionarios que van a pasar de manera directa y que ya están incluso haciendo acuerdos, haciendo campaña simulada, pues porque van a ocupar, ya saben, cargos dentro de la Suprema Corte de Justicia, vienen siendo ministros de la Corte y tal parece tienen pase directo. ¿Tú visualizas que tengan la capacidad, la experiencia, las cartas credenciales, la legitimidad para tener un pase directo o tener una supuesta campaña de simulación para que sean elegidos directamente? ¿Qué opinión te merece este tema, Marco? Mira, hubo una especie de blindaje para las posibilidades de renovar, particularmente a las tres ministras que Claro, tienen alguna identificación con el oficialismo y colocaron en los transitorios de la reforma constitucional la posibilidad de que se fuesen directos a a la boleta electoral, que no pasaran claro. por el procedimiento de inscribirse, de ser evaluadas, de presentar el ensayo, las cinco cartas de tus La vecinos, idoneidad, ahí que avalen tu integridad, etcétera. Entonces, al colocarse en esa situación, en el marco de la discusión pública que fue muy amplia sobre la reforma judicial, primero para aprobar la reforma constitucional y luego a las leyes secundarias, pues se aprovechó para estar en una especie como de campaña usando el pretexto de informar sobre la reforma judicial. es correcto. Y ahora, estos fenómenos que vimos en la etapa de las precampañas adelantadas de Claudia Sheinbaum, pues se están reproduciendo aquí porque hay una especie como de jornadas informativas que se tienen sobre la elección judicial en diversos ámbitos del país y ha servido para realizar lo que claramente, de acuerdo a los propios lineamientos que recientemente emitió el INE, pues serían actos anticipados de campaña. Sin embargo, Claro, pues vimos la actitud de las autoridades que han sido complacientes en esa parte y que otra vez van a generar un esquema de evidente inequidad para una contienda judicial donde ya algunas personas incluso aparecen en encuestas. O sea, así es. el hecho de que ya cuando la campaña no ha empezado, cuando fue todo este drama que se hizo con los problemas de las listas, etcétera, no tenías nombres de todos los cargos y ya había personas que estaban en ese recorrido, pues sí te habla de situaciones que aluden claramente a una inequidad en la contienda judicial. Entonces, yo diría, sí estamos en presencia de una elección donde hay dados cargados, hay que decirlo con claridad, Julio, donde la integración de los cargos del Poder Judicial se van a hacer con personas afines al oficialismo y en aquellos casos que no ocurra, pues la propia reforma constitucional puso un mecanismo de control. Hay que decir que muy lamentablemente los ministros de la Corte pues no van a tener posibilidades de nombrar, por ejemplo, a sus equipos de trabajo. Van a ser nombrados por el famoso órgano de administración del Poder Así es, Judicial, lo claro. cual pues ya te da una idea de cómo va a funcionar esto. Y por otro lado, cuando haya un juez, un magistrado, un ministro que se salga de los límites, de los parámetros de actuación que se le fijen, cuando, para decirlo en español, emitan
alguna decisión que lastime intereses del oficialismo, pues ahí tienes al Tribunal de Disciplina Judicial, que si esos integrantes que resulten para el Tribunal de Disciplina Judicial son cuidadosos, pues nunca los vas a ver en discusiones públicas, pero imagínate el control que abajo de la mesa van a estar haciendo de todas las decisiones judiciales, porque pues, es un tribunal que no tiene acotadas las atribuciones para que tengamos un catálogo de conductas que posiblemente pudieran ser infractoras de los jueces, de los magistrados, de los ministros, para que pudieran revisar su actuación. Este es un Es tema correcto. muy, muy delicado. Vamos a decirlo de otra manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a ser el principal órgano en la estructura del Poder Judicial, va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial. Totalmente de acuerdo. Hizo un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando con el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. No le cambie, seguimos contrastando ideas. Regresamos. Así es, amigos, gracias. Pues seguimos en esta interesante mesa de análisis, en este pues diálogo con el doctor Marco Antonio Baños, que es una autoridad en materia electoral, ex consejero precisamente del Instituto Nacional Electoral. Doctor, ya me quedó claro, nos queda claro que este proceso de renovación del Poder Judicial, pues es una colonización y es someter literalmente a la Administración de Justicia Federal y a los órganos estatales de la Administración de Justicia. Pero hay otra reforma que han impulsado desde el gobierno federal, aparentemente cumpliendo con un reclamo ciudadano, con un compromiso de campaña, acabar con prácticas que pudieran llevar a el compromiso familiar, al nombramiento de hijos, hermanos, familiares, esposas, conocido como el nepotismo. La titular del Ejecutivo había propuesto una reforma que entrara en vigor ya en el 2027, en el proceso electoral prácticamente intermedio. Sin embargo, intereses mezquinos o compromisos personales de algunos de sus propios aliados, entre ellos el Verde Ecologista y algunos legisladores de Morena, decidieron reformarla, corregir la plana en Cámara de Senadores y después en Cámara de Diputados, pues la mayoría les ganó y negociaron que en el 2030, ya no va a ser en el 27. A ver, doctor, ¿qué está pasando en Morena? ¿Qué está pasando con esta reforma? ¿Cómo traicionan a la ciudadanía en este escenario de incongruencia? Porque ellos siempre han criticado estas prácticas de nepotismo. ¿Qué opinión te merece? Mira, tocas un tema que me parece que es doloroso para la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que si tú recuerdas cuando ella tomó protesta, en el discurso del Zócalo tuvo dos intervenciones públicas, que fue su discurso de asunción en el Congreso, como ordena la Claro. formalidad constitucional, pero luego tuvo un mitin en el Zócalo y presentó un programa donde había, si la memoria no me está fallando, alrededor de 100 puntos en los cuales, o 100 compromisos que ella asumía o más para el ejercicio de su gobierno. Uno de esos puntos tenía que ver justamente con promover una reforma constitucional que erradique el nepotismo y suprima también la posibilidad de la reelección. Nosotros vimos cómo hace varios años se instauró el tema de la reelección o de la elección consecutiva, donde, por ejemplo, los diputados
pueden tener hasta 4 periodos, o sea, los eligen para un periodo y se pueden reelegir 3 veces y podrían estar, si el voto popular los favorece, hasta 12 años en el cargo de diputados federales o locales. Para ayuntamientos, en México tienes dos modalidades. Hay estados que tienen una duración por 4 años y otros por 3. Y en el caso de los que tienen 3 años, había la posibilidad de que se reeligieran por un periodo más para cumplir hasta 6 años. En el Senado, pues tienen una posibilidad de reelección por un periodo más, es decir, podrían estar hasta 12 años en el cargo de senadores. No se puede la reelección en presidencia de la República y tampoco en las gubernaturas. Entonces, esta situación, pues lo único que logró fue no cumplir aquel propósito de profesionalizar al poder legislativo, garantizar que los ayuntamientos pudieran tener un aliento más largo para poder cumplir con obras públicas y compromisos de gobierno. No, sirvió simplemente para remarcar lo que particularmente es un fenómeno regional, que son los cacicazgos de familias que se van turnando y en un periodo es la esposa, en otro periodo es el esposo, en otro periodo es el tío, en otro periodo es el hijo o la hija, y entonces las familias van teniendo el control de los ayuntamientos particularmente durante mucho tiempo y en las diputaciones pues se va evitando que haya una renovación de la clase política de los partidos políticos. Entonces Claudia Sheinbaum cumplió con lo que ella había anunciado. Yo en esa parte estuve de acuerdo, me parece a mí que era una buena idea quitar este tema de la reelección, toda Claro. proporción guardada, pues ahí está la escena aquella de el presidente municipal de San Pedro de los Aguaros, ¿no? Que está reformando la constitución en la ley de Herodes, pero yo creo que la presidenta hizo lo correcto en mandar el decreto proponiendo pues la supresión de la reelección y proponiendo que digamos, materializara a partir de las elecciones del 2027. Pero aquí es donde vino el problema, y es un problema que evidenció las tensiones internas que tiene el propio Morena, De donde acuerdo. están muy claros estos liderazgos que no necesariamente responden ni obedecen, vamos a decirlo con mayor claridad, a la presidenta de la República. Y si no, pues esos mismos liderazgos que impidieron el paso de la implementación de la reelección a partir del 2030, que cuidaron intereses específicos de San Luis Potosí con el Verde, de Zacatecas con los Monreal, y de Guerrero con Salgado Macedonio, pues son los mismos que le dieron la espalda a la presidenta. Hay que, digo, excepción de Fernández Noroña, que no es santo de mi devoción, pero pues ese sí estaba ya disciplinado en el lugar que le correspondía, pero pues Monreal lo vimos tomándose la foto con el hijo del presidente y dándole la espalda a la presidenta en un evento que la presidenta quería convertirlo en un evento de cohesión nacional por el tema del entorno internacional por los aranceles de Trump. Pero pues vimos lo que pasó. Le detuvieron en el Senado, ahí sí, Fernández Noroña, pues el tema, alegando que estaba en peligro la viabilidad de la coalición parlamentaria y electoral del morenismo con el Verde y con el PT, y luego alegando Monreal en el caso de la Cámara de Diputados exactamente lo mismo. Pero no, lo que hicieron fue proteger intereses claramente de familias. Y eso te indica que no es cierto que el oficialismo sea un partido que necesariamente esté promoviendo y defendiendo los intereses del país. Este es un fenómeno que lastima la democracia mexicana. Es un fenómeno que lo único que hace es mantener privilegios de familias en ciertos cargos, que es muy lamentable y que se tendría que quitar porque evidentemente no sirvió, insisto, para la profesionalización en la prestación del servicio legislativo y del servicio público en los ayuntamientos. Esa parte le fue claramente rechazada a la presidenta de la República y me parece a mí muy grotesca la explicación pública de Monreal, que como líder del morenismo en la Cámara de Diputados, te sale a decir que eso no es nepotismo, que el nepotismo, o sea, nos quiere dar lecciones de derecho público y nos quiere decir que la legislación, lo que antes era la ley de responsabilidades, te establece que el nepotismo es aquel acto donde un servidor público que tiene un cierto cargo, un cierto nivel administrativo, favorece a un familiar directo para promoverlo, para subirle el salario,
para ponerlo de un cargo inferior en un cargo superior o para hacer lo que ingrese al aparato de la administración pública. Pues esa es la modalidad o el tipo administrativo que se ha sancionado a lo largo de los años, pero hay una modalidad política del nepotismo que es Claro, esta, donde ni siquiera la cantinflesca y chimoltrufia explicación de Salgado Macedonio sí, es acorde porque dice, me va a poner mi hija, lo mismo que la esposa del gobernador de San Luis Potosí. No, pues es que me elige el pueblo. No, es una forma de querernos ver la cara a los mexicanos, como que si no supiéramos que los gobernantes en turno pueden manipular las encuestas o pueden presionar de acuerdo a su entorno para que X o Y persona resulte electa en el procedimiento interno que decida el partido. Tuvo que salir a solidarizarse con la presidenta Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, que sí, dijo que pues vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Que no van a postular a ningún familiar por los temas del nepotismo. Entonces, esa parte a mí me parece, Julio, que quitar la reelección, pues sí tiene un punto central y evitar este tema de el famoso nepotismo político me parecía a mí una buena idea. Sí se queda a partir del 30, pero de cualquier manera, pues ya lo hicieron cuidando los intereses bajo el argumento de la razón de Estado, ¿no? Es que la viabilidad de la coalición parlamentaria y electoral se ve en peligro y es un interés superior lo que dijo Noroña. Es verdaderamente de escándalo lo que ese personaje hace al frente del Senado y lo que dijo Monreal, totalmente. o sea, riéndose de que no, que es el tema de que el pueblo el que decide, y luego las declaraciones de Saúl Monreal, la de Salgado Macedonio, la de No, Olga González, o sea, no puede ser que estas cosas estén pasando en un país que está viviendo además situaciones tan lamentables como la que vimos en Jalisco y la que se está destapando en Tamaulipas con los totalmente. campos estos donde lastimaron a tantas personas, las desaparecieron, las cremaron, en fin, es una situación verdaderamente terrible donde este grupo de políticos ha venido simplemente a quererse apropiar de reductos de poder que los mantiene con privilegios de familia. Totalmente de acuerdo. Yo quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños su valiosa participación, estos comentarios siempre acertados y objetivos. Doctor Marco Antonio Baños, algún último comentario, alguna reflexión final para poder despedir el programa. Mira, yo creo que es un momento clave en el cual el país necesita concientizarse de todo lo que está ocurriendo con los temas de Morena. Hay situaciones vinculadas, por ejemplo, a la propiedad privada que se están tomando en la Ciudad de México. Está por venir, obviamente, pues la elección judicial, pero también habría que ver cuáles son los efectos concretos en relación al principio de la división de poderes y está también ya digamos, en la antesala la posibilidad de la reforma de carácter electoral. Entonces ahí vendría una segunda etapa de demolición del sistema, pero pues yo creo que los mexicanos y las mexicanas tienen que informarse y saber que el peso de su voto es determinante para que ocurran estas cosas o para frenarlas. Entonces, es buen momento de reflexionar y de revisar de informarse sobre lo que está pasando en el país con relación a todos estos temas. Pues ahí está la reflexión final y el comentario, reitero, siempre asertivo del doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y amigo de Contrastando Ideas. Doctor, muchísimas gracias. Te deseo un excelente fin de semana. Igualmente, Julio, un saludo para todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad. Con mucho gusto, gracias a ti. El doctor Marco Antonio Baños no le cambia, y viene el maestro Nelson Vargas. Seguimos contrastando ideas. Regresamos, no le